Levítico capítulo 10. Leviticus chapter 10. Reading from verses 1 to 6. Leyendo de versículos 1 hasta 6. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh or near me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace, or was silent. Entonces dijo Moisés y a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel, the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp. Y llamó Moisés a Misael y a Elzaphan, hijos de Uzziel, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. So they went near and carried them and their coats out of the camp, as Moses had said. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. And Moses said unto Aaron and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend or tear your clothes, lest ye die, and lest wrath come upon all the people. But let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord hath kindled. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el enciendo que Jehová ha hecho. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. A sermon by the Puritan Jeremiah Burroughs. El sermón por el puritano Jeremiah Burroughs. 1. Leviticus 10, verse 3. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spoke, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. Levítico 10 y versículo 3. Entonces dijo a Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.
These words are the speech of Moses to Aaron his brother, endeavoring to quiet and comfort his heart, which was, no question, exceedingly troubled upon that great and sore affliction that was upon him in the strange death of his two sons, Nadab and Abihu. Estas palabras son el discurso de Moisés y a Aarón, su hermano, esforzándose por calmar y consolar su corazón, que estaba, sin duda, sumamente turbado por la gran y dolorosa aflicción que les sobrevino en la extraña muerte de sus dos hijos, Nadab y Abiú. The story is this. La historia es esta. After Aaron's sons were consecrated to the priestly office, they, coming to attend this their office, the very first day after their consecration to offer incense unto the Lord, they ventured to offer incense with strange fire, with other fire than God had appointed. Después de que los hijos de Aarón fueron consagrados al oficio sacerdotal, vinieron a ejercer dicho oficio el primer día después de su consagración para ofrecer incienso a Dios. Se aventuraron a ofrecer incienso con fuego extraño, con otro fuego distinto al que Dios había señalado. Upon that fire of God's wrath, upon that, the fire of God's wrath broke out upon them and slew them both presently in the very sanctuary before all the people. For it was a solemn time, being the beginning of the solemn consecration of the priesthood. Además, el fuego de la ira de Dios se desató sobre ellos y los mató a ambos en el mismo santuario delante de todo el pueblo, porque era un tiempo solemne, siendo el comienzo de la solemne consagración del sacerdocio. Upon this, the spirit of Aaron could not but be exceedingly troubled to see his two sons thus struck. Ante esto, el espíritu de Aarón no pudo menos que estar sumamente turbado al ver a sus dos hijos así castigados. Now Moses comes to him and saith, "This is that which the Lord spoke. I will be sanctified in them that draw nigh me," or near me, "and before all the people I will be glorified." Entonces se le acercó Moisés y le dijo, "Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado." And upon this, Aaron held his peace, or was silent. Y Aarón calló. We read that once fire came down from heaven in a way of mercy to consume the sacrifices, but now fire comes down from heaven in a way of judgment to consume the sacrificers, even Nadab and Abihu. Leemos que en cierta ocasión descendió fuego del cielo en forma de misericordia para consumir los sacrificios, pero ahora descendía el fuego del cielo en forma de juicio para consumirlo a los sacrificadores, es decir, Nadab y Abiú. They were Aaron's sons, the sons of a godly man, the sons of the high priest. They were his eldest sons, for Aaron had other sons besides Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar. But these were his two eldest sons. Ellos eran los hijos de Aarón, los hijos de un hombre piadoso. Los hijos del sumo sacerdote eran sus hijos mayores, porque Aarón tenía otros hijos además de Nadab y Abiú.
Eleazar e Itamar, pero estos eran sus dos hijos mayores. They were two young men. They were struck in the very prime of their age. They were two that were newly consecrated in the priest's office, for so you find it in Leviticus chapter 8. Eran dos jóvenes, fueron castigados en la mayor edad de su edad. Eran dos recién consagrados en el oficio de sacerdotes, pues así se encuentra en capítulo 8. And they were two men of renown in the country. And before all the people of Israel, two men that God had much honored heretofore, as you shall find. Exodus chapter 24. Y eran dos hombres de renombre en el país y delante de todo el pueblo de Israel. Dos hombres a quienes Dios había honrado mucho antes, como encontrarás en Éxodos capítulo 24. They were two men of great renown in the country, and before all the people of Israel, two men that that God had much honored heretofore, as you shall find, Exodus 24. And the beginning, this Nadab and Abihu were men of great repute and great renown that God did much honor in former times. Estos, Nadab y Abiú, fueron hombres de gran reputación y gran renombre, a quienes Dios honró mucho en tiempos anteriores. For when God called Moses and Aaron with the elders to come to him, he singles out Nadab and Abihu among the rest and names them. Porque cuando Dios llamó a Moisés y a Aarón con los ancianos para que fueran a él, escogió a Nadab y Abiú entre los demás y los nombró. And he says unto Moses, come up unto the Lord, thou and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. Y dijo a Moisés, sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Moses and Aaron, Nadab and Abihu are only named, and then 70 of the elders in general, but Moses, Aaron, Nadab, and Abihu, as if these were the four eminent men of renown among all the people of Israel. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú son nombrados solamente y luego 70 de los ancianos en general, pero Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, como si estos fueran los cuatro hombres eminentes de renombre entre todo el pueblo de Israel, pero no se nombra a ninguno de los 70 ancianos, sino estos Dios, además de Moisés y Aarón. Therefore, these two that were consumed by strange fire were renowned men and newly consecrated unto their office. Por lo tanto, estos dos que fueron consumidos por fuego extraño eran hombres renombrados y recién consagrados en su oficio. What was their sin? ¿Cuál fue su pecado? Su pecado fue la ofrenda de fuego extraño, por lo que el texto dice que ofrecieron fuego extraño que Dios no les ordenó al comienzo del capítulo.
Their sin, it was offering of strange fire. So the text says that they offered strange fire, which God commanded them not in the beginning of the chapter. But had God ever forbidden it? Pero Dios lo había prohibido alguna vez? Where do we find that God had ever forbidden them to offer strange fire, or appointed that they should offer only one kind of fire? ¿Dónde encontramos que alguna vez Dios les había prohibido ofrecer fuego extraño, o les había ordenado que ofrecieran solo un tipo de fuego? There is no text of scripture that you can find from the beginning of Genesis to this place where God hath said in terminis, in so many words expressly, you shall offer no fire but one kind of fire. No hay ningún texto de la escritura que puedas encontrar desde el comienzo de Génesis hasta este lugar donde Dios haya dicho in terminis, con tantas palabras expresamente, no ofrecerás fuego, sino una clase de fuego. And yet, here they are consumed by fire from God for offering strange fire. Y sin embargo, aquí son consumidos por el fuego de Dios por ofrecer fuego extraño. I find in Exodus 30, verse 9, that there they were forbidden offering strange incense, but I do not find that they were forbidden offering strange fire. Encuentro en Éxodo 39 que allí se les prohibió ofrecer incienso extraño, pero no encuentro que se les prohibiera ofrecer fuego extraño. In Leviticus 6:13 and various verses in that chapter, we find that God had appointed that they should keep constantly the fire and the altar burning, and never to let it go out. En Levítico 6 y 13, y en diversos versículos de ese capítulo, encontramos que Dios había ordenado que mantuvieran encendido constantemente el fuego del altar y que nunca lo dejarán apagarse. Now that it was, it seems, God's intention that therefore they should make use of that fire and that fire only. Ahora bien, esa era, al parecer, la intención de Dios que, por lo tanto, hicieron uso de ese fuego, y ese fuego solamente. God would have them to pick out his meaning. God sent fire down from heaven upon the altar. So in the latter end of Leviticus, the 9th chapter, God sent down fire from heaven and gave them a charge to keep that fire on the altar constantly and never let it go out. So that it seems God would have them pick out his meaning that because he had sent down fire from heaven upon the altar and gave them power to keep that constantly, God would have them therefore to understand that what incense or sacrifice he would have the use of fire in, it should be only that fire and no other, though God did never say to them directly in these words, you shall make use of this fire and no other, but God would have them to understand this. Dios quiere que capten su significado. Dios envió fuego del cielo sobre el altar, así que al final del capítulo 9, Dios envió fuego del cielo y les dio la orden de mantener ese fuego en el altar constantemente y nunca dejar que se apagase. Pareciera que Dios quería que ellos captasen su significado, que debido a que había enviado fuego desde el cielo sobre el altar y les había dado poder para guardarlo constantemente. Dios quería que ellos entendieran
cuál incienso o sacrificio él usaría para encenderlo y que debería ser solo ese fuego y ningún otro, aunque Dios nunca les dijo directamente con estas palabras, harás uso de este fuego y de ningún otro, sino que Dios les haría entender esto. That's their sin, therefore, in offering of strange fire. Por tanto, ese es su pecado al ofrecer fuego extraño. Now, fire comes from the Lord and consumes them. Ahora sale fuego del Señor y los consume. Some think this fire came from the altar, but surely it would not be any ordinary fire that did consume Nadab and Abihu at this time, for you shall find in the next verse to my text that the bodies of Nadab and Abihu were not consumed by the fire, no, not their clothes. They were killed by the fire, and yet their clothes were whole. Algunos piensan que este fuego vino del altar, pero seguramente no podría ser un fuego ordinario que consumió a Nadab y Abiú en este momento, porque encontrarás en el siguiente versículo de mi texto que los cuerpos de Nadab y Abiú no fueron consumidos por el fuego, ni tampoco sus ropas, porque ellos fueron muertos por el fuego y sin embargo sus ropas estaban intactas. Therefore, it was no ordinary fire. It was some celestial fire struck into them to slay them. For so saith the text in Leviticus 10 and in the 4th verse, come near and carry away your brethren before the sanctuary out of the camp. Por lo tanto, no era un incendio ordinario, era un fuego celestial contra ellos para matarlos. Porque así dice el texto en el cuarto versículo, y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acércaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. And so they went and carried them in their crates out of the camp, so that their clothes and bodies were not consumed, only they were killed by the fire. They were struck with a sudden death, and that in the presence of the Lord, such a death as had never been, God had never threatened in the word before. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Levítico 10, versículo 4 y 5, para que sus ropas y sus cuerpos no fueran consumidos. Solo ellos fueron muertos por el fuego. Fueron golpeados con una muerte repentina, y eso en la presencia del Señor, una muerte con la que Dios nunca había amenazado en la palabra antes. God had never threatened the priests and said, if you offer strange fire, you shall be consumed by fire. Yet God smites them with death by fire. Dios nunca había amenazado a los sacerdotes y les había dicho, si ofreces fuego extraño, seréis consumidos por el fuego. They had no time to seek God. No, not so much as to say, Lord, have mercy upon me. They had no time to promise amendment at all. Pero Dios los hirió de muerte por fuego. No tuvieron tiempo de buscar a Dios, ni siquiera de decir, Señor, ten piedad de mí. No tuvieron tiempo para prometer enmienda en absoluto. Now,
Upon this heavy judgment, the heart of Aaron could not possibly but be very much troubled. Yea, and the spirit of Moses too, for God was there, for Moses was their uncle, and Aaron their father. They could not but be exceedingly much grieved. Ahora, en este pesado juicio, el corazón de Aarón posiblemente no podría sino estar muy turbado. Sí, y el espíritu de Moisés también, porque Moisés era su tío y Aarón su padre. No podían sino entristecerse mucho. But Moses, being the brother of Aaron, seeing his spirit, no question, exceedingly troubled, being under such a sad affliction, and that such a godly man, even as Aaron was, should have been such a sad judge, should have such a sad judgment befall his children. Pero Moisés, siendo el hermano de Aarón, viendo su espíritu, sin duda, extremadamente turbado, estando bajo una muy triste aflicción, y que un hombre tan piadoso como Aarón viera sobrevenirle a sus hijos en juicio tan triste, y luego viniera Moisés y le hablase cómodamente y obrará para sostener su espíritu. ¿Y de qué manera hace esto? Moses comes and speaks comfortably to him and labors to support his spirit. And how does he do it? He comes not as ordinarily you use to visit your brethren. Oh, you must be content with this. Él no viene como de costumbre a visitar a sus hermanos. Oh, debes contentarte con esto. No, pero él viene y aplica la palabra de Dios y muestra cómo Dios debe ser santificado. Nobody comes and applies the word of God and shows how God must be sanctified. And by that he comes to quiet the heart of his brother Aaron. Y por eso viene a aquietar el corazón de su hermano Aarón. This is that which the Lord hath spoke, saith Moses. He seeks to stay the heart of his brother with that which God spoke. Esto es lo que el Señor ha dicho, le dice Moisés. Procura calmar el corazón de su hermano con lo que Dios habló. But where do we find that God spoke this? Pero, ¿dónde encontramos que Dios habló esto? It's hard to find in any scripture these very words before this time. Es difícil encontrar en cualquier escritura estas mismas palabras explícitamente antes de este momento. And therefore, Augustine thinks it was only the word of God spoken, but not written. And so they had it from hand to hand by tradition, as many other things. Y por eso, Agustín piensa que fue solo la palabra que Dios habló, pero no escrita. Y así la tuvieron de mano en mano por tradición tantas otras cosas como la profecía de Enoch, de la que habla el apóstol Judas, as the prophecy of Enoch that the apostle Jude speaks of. You do not find it written in the book of God, and yet the apostle speaks of it, so that indeed it was from hand to hand. No encuentras será escrito en el libro de Dios, y sin embargo el apóstol habla de él, de modo que en verdad fue de mano en mano. Yes, and we find in the New Testament when Paul speaks of a thing that Christ should say, how that our Lord says, it is a more blessed thing to give than to receive. You find it not recorded in the Gospels that Christ said so.
Sí, encontramos en el Nuevo Testamento cuando Pablo habla de una cosa que Cristo debió haber dicho, las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, lo cual no se encuentra registrado en los evangelios que Cristo lo haya dicho. So, this is that which the Lord said, though it was not written from the beginning of Genesis to this very place, or otherwise, though it be not recorded in express terms, yet something is recorded to the same purpose and effect, and so it may seem to have reference to that scripture, Exodus 29:43. Entonces, esto es lo que dijo el Señor, aunque no fue escrito desde el principio de Génesis hasta este mismo lugar, o aunque no esté registrado en términos expresos, sin embargo, algo se registra con el mismo propósito y efecto, y por lo tanto parecería que hace referencia a esa escritura de Éxodo 29 y versículo 43. There we have a scripture that comes near to it as any I know. And there will I meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. That is as much in effect as, I will be sanctified in those that come near me, and those that come to worship me in my tabernacle, I will be sanctified in all things that concern my worship, and I will be sure to be sanctified there. Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado por mi gloria. Eso es tanto en efecto como yo seré santificado en los que se acercan a mí, en los que vienen a adorarme en mi tabernáculo. Seré santificado en todas las cosas que conciernen a mi adoración, estaré seguro de ser santificado allí. Amén.